Y la noticia de la semana, sin dudas, ha sido las elecciones en los Estados Unidos. Por eso nos parece tan interesante, aprovechando, por supuesto, la alianza que tenemos con la DW de Alemania, ver cómo se vivió en Europa justamente este proceso electoral, este resultado que se sigue desarrollando, pero que muestra ya una tendencia bastante clara, sobre todo en un contexto donde la alianza entre Estados Unidos y Europa parece estar más fuerte que nunca. Por eso vamos a saludarla a Juliana González de la DW, que está de Berlín y que nos va a contar sus impresiones sobre todo esto. Juliana, ¿cómo estás? Hola Darío, qué gusto saludarte nuevamente. Lo mismo digo, Juliana. Bueno, contanos un poco, a ver, cómo se siguió todo el proceso, cómo se está viendo esta especie de buen resultado para Biden, de resultado mejor de lo esperado, derrota para Trump. Creo que esa es la clave, por lo menos aquí en Europa, Darío, y es el tema de esa derrota de Trump, por lo menos que posponga ese intento de lanzarse nuevamente para la candidatura del 2024. Eso se recibe con cierto alivio aquí, porque tenemos que recordar que ese periodo en el que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos significó para Europa una serie de ajustes también, varios conflictos comerciales, guerra de aranceles. Por el otro lado, las acusaciones, unas con fundamento de parte de Trump, de que Europa no hacía los suficientes aportes a la OTAN. Y si esto lo pusiéramos en el contexto actual que tenemos con esta guerra de Rusia en Ucrania, que ya va para el 9º mes, por supuesto que haría la situación más difícil. A nivel, digamos, Darío, de las parlamentarias en sí mismas, de estas legislativas, hay un grado, digamos, de confianza de que incluso llegando los republicanos a ocupar un poco más de escaños y a quedarse con esa con esa mayoría, aunque sea estrecha en la Cámara de Representantes, seguirían apoyando todo este trabajo de defensa que se está haciendo en materia del contexto actual de esa invasión rusa a Ucrania, Darío. Claro, porque en otro momento de la historia, para los europeos, por ahí daba lo mismo que ganaran los demócratas o los republicanos, porque la alianza se sostenía con cualquiera de los dos partidos. El problema es que, claro, el fenómeno Trump cambió un poco la secuencia. O sea, digo, el recuerdo que tienen los líderes europeos hoy es bastante malo de Trump. Así es, Darío, fue una política muy disruptiva para Europa. Recordemos que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, decide básicamente, bueno, primero no existía Europa como la conocemos hoy en ese conjunto de países. Cada país tenía su, digamos, su ejército, pero siempre ha estado, digamos, en una posición mucho más débil, por lo menos si lo vemos desde esta perspectiva alemana, uno de los grandes perdedores y con justa razón de la Segunda Guerra Mundial. Esto deterioró, por supuesto, las capacidades del ejército y básicamente Europa ha estado muy a la sombra o bajo esa sombrilla, ese paraguas de lo que es la OTAN, del músculo de defensa que proveía los Estados Unidos, y esa llegada de Trump al poder en ese momento generó una ruptura, generó incluso que se discutiera con más ímpetu la idea de tener un propio ejército, una idea que no ha prosperado y tampoco va a prosperar en el contexto actual. Así que esa situación le da por lo menos actualmente un respiro a los europeos. Se dice que las dos sillas del Senado que están pendientes de ser definidas podría llegarse a la fecha de la definición en el mes de diciembre, y esto haría, según lo que se informa también, que Trump tal vez aplace hasta ese momento su posibilidad de lanzar esa candidatura, pero esto ya es una cuestión interna que tendrá que resolver los Estados Unidos y para lo que Europa, por supuesto, tendrá que seguir con mucha atención hasta qué punto esto le puede cambiar el escenario, pero de momento se puede decir que hay una cierta calma aquí en Europa. Ahora, con Biden, que está claro que la relación ha sido muchísimo mejor que con Trump, ¿ha habido igual algunas rispideces? ¿Hay también motivos, digamos, de conflicto? ¿Cuáles serían, en todo caso, esos posibles choques que también se mantendrían con Biden en el poder? Sí, el choque no es menor. En un momento como el que vivimos actualmente, tendríamos que remontarnos ahí al mes de agosto cuando Biden decide lanzar esa ley contra la alta inflación. Es un paquete para renovar toda la infraestructura verde que, digamos, tiene una meta muy buena. Es controlar la inflación por un lado y segundo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero más o menos en un 40% en Estados Unidos. Pero esa ley
tiene una contracara, por lo menos para los europeos. Estamos en un mundo globalizado, finalmente, Darío, así que lo que haga uno lo va a sentir el otro. Y es que esta ley prevé, por supuesto, una serie de atributos para impulsar lo que los europeos consideran subsidios. Es decir, justamente ahora se lanzó un grupo de trabajo para estudiar cuáles serían los alcances de esa ley, porque hay empresas como Tesla que ya han dicho que si esto es el caso, si Estados Unidos va a subsidiar, por ejemplo, con $7.500 la venta de autos eléctricos hechos en Estados Unidos, con baterías en Estados Unidos, entonces no les vale la pena hacerla aquí en Europa, y esto podría generar una escaladilla de subsidios, y ya digamos que Bruselas ha dicho que podría llevar esto a un contencioso delante de la Organización Mundial del Comercio si no llegan a un acuerdo en la primera semana de diciembre, Darío. Claro, claro. Bueno, hablando de contenciosos comerciales y de geopolítica, te quiero sacar por un momento del tema Estados Unidos, porque vos nos contabas hace unas semanas lo que implicó el avance de China justamente al puerto de Hamburgo, todos los conflictos o las disputas que había alrededor de la mayor presencia de China en Alemania, y tuvimos un viaje muy importante en estos días, que fue el viaje del canciller alemán Olaf Scholz a China para encontrarse con Xi Jinping. ¿Qué dejó ese viaje? Bueno, deja un balance agridulce para algunos. Algunos se preguntan por qué Scholz tenía que ir en este preciso momento a China. Deja también la idea de parte de los empresarios que China sigue siendo un lugar muy importante. El tema, digamos, hay dos temas ahí centrales, Darío. Uno es este de la política cero de anti-COVID, que se vuelve tan preocupante también para las cadenas de suministro. Pero te lo comentaba la vez pasada, China viene siendo un mercado demasiado importante para los empresarios alemanes especialmente. Y por el otro lado, lo que vemos también es que si bien China logró invertir en ese puerto de Hamburgo, justamente esta semana el gobierno alemán se opuso a que China, o pues una empresa china, comprara la fábrica de semiconductores que se estaba creando aquí en Alemania, precisamente porque es considerado un sector clave, un sector que además está también en el medio de esa nueva disputa que vemos cómo va emergiendo lentamente, pero a pasos acelerados entre China y Taiwán, Darío. Juliana, no quiero dejar de preguntarte por el tema que va a ser de la semana que viene, que va a ser la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia. ¿Qué se está hablando acerca de ese viaje? ¿Con qué línea va a ir el gobierno alemán allí? Bueno, la idea de esta cumbre, por supuesto, de las 20 economías más desarrolladas, es encontrar puntos para salir adelante de la crisis inflacionaria, para salir adelante de la crisis climática. Las expectativas no son muy altas. El conflicto con Rusia en Ucrania sigue marcando definitivamente la agenda. Lo que quizás tiene más peso y más relevancia ahora es precisamente cómo se va a desarrollar esa relación con China también en ese marco, por lo menos desde la perspectiva de los europeos, pero también de los estadounidenses, y es el elevado poder que China está alcanzando en muchas de las economías de América Latina, de África y sin duda de esos socios del G20, Darío. Clarísimo, siempre impecable, Juliana. Nos estaremos viendo la semana que viene. Así será, cuídate mucho y hasta la próxima.